se llama Andrés Páez, que no sé si conoces, José, pero él también está de instructor en nuestros bootcamps. Y lo que nosotros queremos ofertarles ya dentro de lo que es como propuesta de valor es que accedan en particular pues a estos contenidos, fortalezcan su propuesta que van a hacer al final pues con todos los jurados y obviamente digamos como buscando consolidar sus empresas y sus proyectos. Y aparte, pues damos acceso también a bootcamps online, pues ya digamos a Ad Honorem, para que ustedes pues accedan no solamente digamos a lo que es como un sistema adaptativo de aprendizaje, entonces voy a mostrarles la plataforma, esta la habilitamos la otra semana. Y bueno, ya José, tú me dices cuándo habilitaríamos esto para los estudiantes, pero aparte, digamos, de que pueden acceder a varios bootcamps cortos de diferentes como duraciones, tenemos más de 500 ahorita que subimos la otra semana, pueden acceder a mentorías uno a uno, también digamos hay un dashboard de empleos para que ustedes pues apliquen a empleos si les interesa o digamos como que reciban premios de marcas pues por solucionar retos dentro de la plataforma. Y esto buscando fortalecer como sus habilidades técnicas de emprendimiento y de diseño dentro de lo que es el curso. Un poco de mi experiencia, bueno, yo pues llevo ya 6 años emprendiendo, he emprendido como con 4 empresas, hay una que están dando, que pues digamos, es sombrilla de pues esta marca, de lo que son los bootcamps. Nosotros hemos facturado como autofinanciados pues casi que en el último semestre casi que $300,000. Vamos a buscar una ronda seed de entre 2 y 5 millones en los próximos meses. Y ya digamos como tal, pues también hemos con una empresa anterior levantado fondos de inversionistas como Tim Draper, no sé si ustedes conocen el fondo este de Draper VC, se los muestro acá. Es el fondo que invirtió en Tesla, en Hotmail, bueno, digamos que ellos pues han invertido también como en una startup que teníamos antes. Y digamos que ahí esto se los cuento más a modo como de también si ustedes están interesados en como mentorías para levantar capital, pues pueden como también escribirme. Ahora, dentro de lo que como ecosistemas, también lo pongo como a disposición de pues todos los estudiantes y obviamente según lo que hablamos con José Tiberio hace unos días. ¿Cómo Eh, se puso usted en el juego, Harvey? Dime. No, no, tú dale. Ah, vale. Les estaba diciendo que aparte de eso, pues de tener experiencia de levantar fondos en México, en Estados Unidos, yo creo que lo importante es que ustedes piensen que es una ayuda, los fondos de inversión, uno se deja muchas veces como llevar de que, wow, va a levantar plata, pero al final, digamos que es un préstamo cuando ustedes levantan plata y digamos, eso no es sinónimo de éxito, entonces por ahí pues tengo un acercamiento muy distinto a muchos emprendedores de lo que es generación de recursos. Estoy muy conectada con ecosistemas tanto acá en Colombia como digamos el tema este de marca país que Daniel Bilbao también es parte, pero aparte, bueno, también ecosistemas en Estados Unidos, viví allá muchos años, en Europa también viví un par de años, y bueno, digamos que ahí pues está a disposición también si ustedes están interesados en conexiones o digamos en unas mentorías también ya de cómo hacer su pitch, cómo presentarlo para inversión. Ya digamos que como propuesta de valor, más allá de este tema de las mentorías y bueno, de ser parte como del jurado, yo creo que es muy valioso, digamos, que ustedes conozcan pues como los cursos a los que les vamos a dar acceso a Honorem y también digamos la tecnología que está detrás, porque aparte, digamos, como de nosotros ofrecerles los cursos, tenemos un sistema que se llama el ADN digital, que es un mapeo al que ustedes les damos acceso y nosotros estamos como entendiendo, pues como no solamente como sus intereses, como en cuanto a cursos y esto, sino que también mapeamos como, pues digamos, como su ADN, que es básicamente como todas las habilidades que ustedes van desarrollando a lo largo de los bootcamps que tomen, ya sea un bootcamp o varios. Y aparte, pues generamos diagnósticos personalizados para ustedes, pero también generamos, digamos, diagnósticos, pues, para que si ustedes tienen una ruta de aprendizaje que quieran tomar, es, digamos, parte, pues, como de nuestro, como nuestro compromiso ya como organización y, pues, como startup. Sobre todo en este tema de educación, que ahorita ustedes saben que, pues, digamos, ha cambiado mucho. Entonces, esto lo hacemos ya a través de la tecnología que está dentro de la plataforma, pero pues también, digamos, con lo que hablamos con
con José y como lo que veníamos haciendo ya desde hace un año y medio con todo lo relacionado con las mentorías, hay un tema pues muy específico de pues que me pongo a disposición de ustedes si me avisan con tiempo para rondas o digamos ya para aterrizar varios productos y esto. Entonces, pues no sé si tienen alguna pregunta en específico, si quieren que ahonde sobre algunos temas. Creo que tenemos como 15 minutos, pero bueno, ahí pues es como una presentación bastante breve de lo que nosotros vamos a aportarle a esta clase. ¿Quién tiene una pregunta? Yo tengo una pregunta. Dale, listo. No, Ilana, uno dice en los corredores y como los profesores dicen, pero los estudiantes no paran bolas, que por supuesto siempre bienvenido el ser sin ánimo de lucro, pero bienvenido siempre, es obligatorio ser sin ánimo de quiebra. ¿Usted cómo reacciona a esa frase un poco de cajón? Bueno, yo creo que es importante aclarar que nosotros pues no somos una fundación, o sea, nosotros pues somos una organización, una startup como pues con ánimo de lucro. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que hay un tema y es que hay una asociación a lo que es, por ejemplo, la educación y digamos el ecosistema muchas veces, bueno, no creo que en la Universidad de los Andes específicamente, pero digamos que hay un contexto cultural en donde la educación no se ve como una prioridad, sino que muchas veces, digamos, se ve como algo que no es prioritario. Yo soy súper convencida que es con educación que se transforma la sociedad y que la gente debería invertir pues para educarse lo mejor que pueda, ¿no? Entonces, digamos que esto ya desde el punto de vista como filosófico, nosotros pues sí cobramos por la expertise de nuestros instructores técnicos, de nuestros, sean científicos de datos o desarrolladores, etcétera. Ahora, dentro de lo que es nuestro modelo como de negocio como tal, nosotros lo que hacemos es cobrarle a las empresas por, digamos, por un lado, lo que es como el acceso a estos perfiles, que obviamente esto es con permiso de los estudiantes que buscan empleos, y por otro lado, digamos, para a los estudiantes les cobramos por el envío personalizado de diagnósticos según el ADN digital del mercado y bueno, lo que está ofertando, digamos, el mercado como tal. Entonces, eso por ahí. Ya dentro de lo que es el mundo de con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, yo creo que esa es una pregunta muy personal. Muchas veces cuando yo nunca he tenido una fundación, entonces no sabría responder eso, pero muchas veces cuando la gente tiene fundaciones como que se dedica es más como a pedir recursos que a ejecutar, digamos, una nueva tecnología, que a inventar o, digamos, que innovar. Entonces, en ese sentido, digamos que yo, según mi percepción de lo que es tener una fundación, eso puede ser, digamos, a detrimento de la independencia y de la autonomía. Entonces, en ese sentido, pues, digamos que nuestra organización es autónoma, digamos que no hemos como llegado a este modelo de fundación y tampoco lo estamos contemplando y nos vemos más como una empresa de tecnología que una organización de educación netamente, ¿no? Pero si hay gente que quiere tener fundaciones, no, súper todo bien y me parece interesante, pero es una pregunta muy personal, ¿no? Y no sabría responderte mi experiencia en fundaciones porque solo he tenido, digamos, en el sector privado. Perdón, José, Juan Pablo. Sí, Juan Pablo. Yo actualmente estoy en una fundación sin ánimo de lucro, pero eso no quiere decir que riña con el tema de resultados o de generar algún tipo de rentabilidad. La única diferencia con las empresas privadas es que nosotros reinvertimos los excedentes, porque no se llaman utilidades, Claro. reinvertimos los excedentes en lo que, digamos, el objeto de la sociedad o de la fundación haya definido. Nosotros como fundación hoy en día ya somos el número 1 de Colombia en nuestro sector. Ahorita les explicaré un poco más del tema, pero digamos que no riñe, simplemente y uno busca la excelencia y hacemos innovación todos los días. Somos pioneros en temas de innovación en nuestro segmento que les explicaré, pero pues la única diferencia es que no se reparten utilidades y que los
fundadores o quienes hicieron la fundación simplemente definieron que los aportes de capital iban a ser a título de donación y jamás sacarían un peso de la fundación. Esa es un poco la diferencia. Súper, de acuerdo. Sebastián había levantado la mano. Yo, profe, ¿me escuchan? Por favor. Una pregunta, es que yo creo que lo más complicado de llegar a emprender es llegar a tener la idea, digamos, que cómo llega a ser ese proceso, digamos que un poco creativo en ese aspecto, de primero de aterrizar la idea, porque pues uno puede llegar a tener muchas ideas, muchos problemas a resolver, pero digamos que cuál es el proceso investigativo y cuál es el proceso, digamos, que está por detrás de tener una idea, cómo llegar a la idea y aterrizarla. Dale, yo voy a hacerles como una clase de 5 minutos de cómo aterrizar ideas. Esto, digamos, en el marco de como emprendedora, de acuerdo contigo, yo creo que no se trata como de casarte con tu idea, sino como que como enamorarte de un problema, pero también verlo desde otras perspectivas para no atascarte dentro de tus propios sesgos. Esta presentación la hizo un advisor, que es Alfredo Osorio. Él es un chileno, vendió su empresa por $800 millones, ahora es inversionista y tiene también una aceleradora que se llama Bomba Camp. Y esto lo hicimos en el programa de aceleración de Endeavor, que es como una red de empresarios pues a nivel América Latina que han facturado más de $1 millón. Entonces estamos como parte de como el proceso de entrar a Endeavor y esto pues lo hicimos ya dentro de lo que es como un proceso de formación que ellos le ofertaron a los empresarios de esta red. Ahora, yo creo que lo más importante es que tú entiendas que al final, digamos, cuando estamos en un proceso de encontrar como un fit a un problema con una solución que tú propones, es importante que mantengas una mentalidad de experimentación, porque digamos que alrededor del fracaso hay un montón de imaginarios, sobre todo en Colombia, digamos que fracasar muchas veces se ve como algo muy negativo, como que uno mismo como que le da vergüenza, no sé, como que no es algo como que se habla como tan abiertamente, pero digamos que como emprendedor o emprendedora tú vas a tener que tener una resiliencia y como una relación con el fracaso positiva, porque pues muy posiblemente vas a fracasar. Ahora, esto como digamos dentro de lo que es como el tema de la experimentación. Hay algo que sí, hay algo que quiero que tú te lleves, espérate que eso está por acá, es que cuando tú estás como creando algo, sea un producto, sea un servicio, sea una solución de base tecnológica o no, yo creo que es importante que tú te hagas la pregunta antes de como escoger una tecnología o digamos, pensar digamos como en un enfoque, no sé, de tu equipo y esto yo creo que es importante definir un problema que tú quieras como solucionar y esto lo haces a partir de una audiencia o un mercado. ¿A qué me refiero? Lo primero es que tú identifiques como para quién es tu solución y entiendas muy bien como a ese usuario y te enfoques como en entender esa psicología de ese usuario, de sus comportamientos también, digamos, como sociales, no solamente, digamos, dentro de lo que es como un contexto, no sé, ciudad o digamos que si tienes una idea, es como identificar un problema y luego como que alrededor de ese problema, como a quiénes beneficias. Entonces yo empezaría, digamos, por el usuario, pero digamos que más allá de esto, o sea, como que creo que es importante, espérate, que nosotros pues identifiquemos como para quiénes, pero también tengas la capacidad de salirte un poco de como esa visión. Hay un concepto, hablaba con el fundador de Omnicom, que es una empresa caleña muy grande, y me decía, mira, tienes que estar en como on the business y también in the business, o sea, tienes que tener la capacidad de tener mucha empatía por tus usuarios y entenderlos muy bien y casi que mapearlos psicológicamente y como que hacer esto que se llaman como los user personas, pero aparte de eso tienes que tener la capacidad de salirte de como el negocio y verlo como con otra perspectiva más neutra. Pero al final digamos que tú buscas es como identificar una serie de problemas y también entender para quiénes estás creando o digamos solucionando como el problema. Y luego lo que haces es como básicamente, bueno, esto lo vamos a saltar, pero básicamente es como experimentar, o sea, es como
Y la idea de la clase es que al final pues de la clase ustedes hayan hecho muchos experimentos solucionando, digamos, como una serie de hipótesis sobre, vale, este problema puede que se solucione de esta forma o de esta otra, y lo hagan de manera sistemática, muy organizada, para que ustedes tengan que, digamos, no solamente como una solución real, como un problema real, sino que lo hayan validado ya con sus posibles usuarios, porque al final tú puedes tener una super idea, digamos, ya se te ocurre, pero si tú no la validas con tus usuarios o con tu mercado, y validar es preguntar, es hacer un test, es montar, digamos, como un mini prototipo y testearlo. Sin esto, al final, tu idea se va a quedar solamente en una idea y no en un negocio, ¿no? Un negocio es cuando ya, digamos, están dispuestos a pagarte y te pagan, y lo hacen. Un tip que les doy para el final de la clase, obviamente con autorización de José, es como que la idea es que ustedes validen sus ideas con datos reales, o sea, no esperen a la tercera semana. Si pueden empezar a validarlo como el mismo día que, digamos, tienen una hipótesis y la formulan y la validan, con una posible solución que puede ser temporal. O sea, de hecho acá, por ejemplo, hay un ejemplo, hablan como de, por ejemplo, validar tu idea con una aplicación, perdón, eso estamos acá, que tú no necesitas necesariamente desarrollar. Mira, esto es como una validación de una idea, y ahí le preguntaron a un usuario y ahí el usuario les da feedback. Entonces tú vas recopilando estos datos, y digamos que a partir de ahí empiezas a traccionar y pues a partir de ahí, digamos, empiezas como a definir como que tu idea tiene sentido para el problema que estás solucionando. Hay veces puede que la idea cambie, hay veces puede que también te des cuenta de que tal vez como los usuarios en realidad no quieren como ese tipo de solución, pero es más como una mentalidad de experimento. Lo otro que quería mencionarles también, que se me fue la bola ahorita un poco, era el tema ya de lo que es como la velocidad, o sea, como que no esperes a que se acabe el semestre para tener la solución, porque digamos que ahí es importante como que obviamente en el contexto en el que estamos, pues hay unas limitantes, pero no te limites tampoco por eso y empieza a validarlo. Y bueno, ya dentro de lo que es como esta presentación también se las puedo compartir, digamos que estos Por son ya favor. temas más técnicos, listo, pero digamos que sí, al final es como también identificar cómo estás midiendo, si hay avances o no. Entonces, hay métricas, por ejemplo, vanidosas y hay métricas accionables. Cuando tú estás recogiendo esa información de esos posibles usuarios, esos usuarios que tú tienes, busca métricas que no sean vanidosas, que es como, tengo 100,000 usuarios en Facebook, sí, pero una venta, ¿me entiendes? Versus, no sé, tengo 1,000 usuarios y tengo 100 ventas. Entonces, eso es algo que es importante que logres identificar. Y bueno, otras cosas ya son como frameworks de pensamiento. Algo que a mí me ha servido muchísimo es como tú ser muy consciente de tus sesgos, como no solamente emocionales, sino también como de creencias, porque muchas veces tú proyectas como lo que tú crees que es un usuario tuyo, tú proyectas tu personalidad o tus gustos o tus intereses en ese usuario. Y en realidad ese usuario puede ser completamente distinto a ti. Entonces, herramientas como, por ejemplo, los mapas de empatía, que eso estaba por acá, te permiten como casi que disasociarte de tus usuarios, así se parezca mucho a ti o tú creas que se parezca mucho a ti, para que tú veas como con más claridad desde otra óptica a quienes le estás sirviendo. Entonces, yo creo que es más como que identifiques si hay como un cómo, es como que identifiques sus problemas y alrededor de esos problemas identifiques audiencias, o sea, personas que tienen estos problemas, luego hagas como los mapas de empatía, entiendas quiénes son, y a partir de ahí empieces a validar las ideas. Yo creo que van a venir una vez como que identificas los problemas. Ahora, digamos que hay muchas veces que hay startups que crean los problemas, o digamos que hay una frase muy célebre también de un empresario que era como, la gente no sabía que necesitaba autos, que eso fue Ford, hasta que, digamos, se los mostramos, porque antes se hubieran seguido como montando en bicicleta. Entonces, digamos que ahí hay un montón de como hipótesis de estos temas, pero yo creo que lo importante es como que busques como problemas, o los identifiques, y a partir de ahí pues crees tus audiencias, identifiques a quiénes les puede servir y qué no, y busques sistematizar como esa experimentación, muy rápido, pero también con mucha rigurosidad. O sea, como al final hay un dicho que es como que
los fundadores cuando tú creas tu primera startup o tu primera empresa, tú te enfocas en desarrollar un producto, mientras que cuando creas tu segunda empresa, te enfocas en crear como canales de distribución. ¿Qué son los canales de distribución? Justamente como esos puntos de contacto o de venta con tus posibles usuarios. Entonces, sí, así no tengas todo el producto hecho, y empieza ya como a testear y a ver si hay interés de compra, a ver si hay interés de alianza, etc. Entonces, eso es como algo que yo te puedo aconsejar de cómo. Pero bueno, al final, si algo, pues yo estoy disponible para las sesiones de las mentorías. También voy a estar como parte del jurado de nuevo, y pues con todo el gusto les comparto esta presentación para que la tengan, que puede ser muy valiosa. Maravilloso, muy buena y muchas gracias, y los invito a un aplauso generalizado. Gracias. Sí, muchas gracias. Ilana, por supuesto, esa presentación ya acabó el curso, entonces todo bien. Ya, Buenísimo. y además está muy bien diagramado. No, felicitaciones y muchas gracias, de verdad. Y fíjense, muchachos, que es una visión y una experiencia focalizada, enérgica, porque Ilana es enérgica, y, y- y- pero el foco y ese cuento de la experimentación es central, central. Entonces, muchísimas gracias, Ilana. Juan Pablo, por favor, tome usted el control. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. A mí me agrada venir antes de Daniel, porque es que cuando uno está trabajando en este tema, eh, pues todo el mundo sueña con ser, con ser los Danieles, es decir, intentar de alguna forma cambiar el mundo y ser disruptivos en todo esto. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Entonces, digamos que así como existe un Daniel o existe un emprendedor exitoso en un unicornio, existen 1000, 10.000, 50.000, 100.000 que fracasaron. Cuando uno se mete en este mundo de innovación, lo único que tiene uno cierto es la alta propensión al fracaso. Y como decía Tika Ilana, hay que llenarse de un tema de resiliencia. Yo siempre arranco con esta presentación, con esta parte, porque es que todo el mundo quiere inventarse la rueda. Es decir, los emprendedores naturales hacen sus esfuerzos para inventarse la rueda, y la rueda se la inventó una sola persona en algún momento de la historia. Y se olvidan a veces que así como un producto que es una rueda, pueden existir muchísimas formas de ir mejorando los productos actuales. Esto es lo que uno denomina el intraemprendimiento. Yo personalmente he tenido 2 emprendimientos y he fracasado con todo éxito y me he quebrado con todo éxito en los 2 emprendimientos. Sin embargo, trabajando en grandes empresas a cargo de áreas de innovación, y yo he tenido incubadora de negocios y demás, pero trabajando para un tercero, he sido supremamente exitoso. Y en los últimos 15, 20 años, la verdad es que han sido muchísimo más los éxitos y los fracasos que los fracasos. Entonces, al final, la enseñanza es que a veces no hay que inventarse la rueda. Una forma de emprender es mejorar algo que está ya en el mercado. Eso es lo que se denomina el intraemprendimiento, que aquí lo defino y es simplemente el emprendimiento que se realiza dentro de una empresa. Es el motor generador de los cambios en esta empresa. Uno generalmente crea nuevos procesos, productos o formas de atender al cliente. Esta es como la definición en sí de lo que es el intraemprendimiento. Aquí hay una definición, vamos a hacer alguna definición. ¿La innovación qué es? La innovación sistemática consiste en la búsqueda, y aquí subrayo, organizada y con un objetivo de cambios, y en el análisis sistemático de las oportunidades que ellos pueden ofrecer. Ustedes conocen a quién es Peter Drucker, no se los voy a referenciar. Al final, ¿qué es la innovación? Es un proceso metodológico. La innovación, el emprendimiento es un proceso metodológico. Uno tiene una idea,
que hay muchísimas formas, Ileana nos dio algunas de las formas, pero hay muchísimas metodologías de ideación. Entonces, uno encuentra una idea, al final esa idea la complementa con un proceso metodológico y ese proceso metodológico lo que trae son beneficios monetarios y no monetarios a una organización. Cuando uno habla de innovación y específicamente dentro del intraemprendimiento en una organización, que es la visión que les voy a presentar, uno normalmente está trabajando lo que llama uno horizontes de innovación. Cuando uno habla de H0, incluso H1, quiere decir que uno está generando cambios, pero cambios muy alrededor del core del negocio. Es decir, realmente no son grandes cambios, sino es lo que se denomina la innovación incremental o es el mejoramiento continuo de los productos, procesos que pueda tener una organización. Cuando uno se va al otro extremo, que es lo que se denomina H3, horizonte 3, son procesos absolutamente disruptivos, radicales. Yo siempre doy el ejemplo que es, uno tiene una revista, digamos, de bebés y pasa a fabricar pañales. Tiene algo que ver con el tema de bebés, pero nada que ver en cuanto al negocio. Entonces, en las empresas normalmente uno tiene que tener un balance entre ideas H1 y H3. Yo fui vicepresidente de estrategia de Casa Editorial del Tiempo, ahí tenía a cargo las gerencias de planeación estratégica, la gerencia de innovación y la gerencia de Big Data y analítica. Dentro de la gerencia de innovación, nosotros teníamos todo el modelo de transformación cultural de innovación, todo el modelo, digamos, de incubadora de nuevos negocios. Teníamos una incubadora con más o menos entre 45 y 50 ideas trabajándose. Y teníamos una aceleradora al final de estas ideas sobre lo que saliera de la incubadora de negocio. ¿Qué tipos de innovación existen? Yo les recomiendo lecturas. Esta es una lectura muy interesante que son los 10 tipos de innovación. Es un referente en el tema de emprendimiento de Larry Keeley. Es una biblia, digamos, en este tema. ¿Qué dice Larry Keeley? Nosotros en las organizaciones tenemos 10 tipos de innovación, pero las agrupamos en 3 grandes capítulos. El primer capítulo, que es lo que está en naranja, que es la configuración del negocio. El segundo capítulo, que es lo que está en morado, que es todo lo que es en sí el producto, la innovación sobre el producto. Y el tercer capítulo, que es lo que está sobre azul, es todo lo que uno denomina experiencias o la innovación sobre las experiencias sobre los usuarios o clientes. Voy a hacer unos ejemplos muy rápidos de estos 10 tipos de innovación, porque lo que intento decirles es que a veces uno puede hacer innovación y hacer emprendimiento dentro de las organizaciones como un aporte muy valioso a ellas. El primer tipo es lo que se denomina la modificación de modelos de ingresos. Entonces uno tiene, el caso más importante es el tema de Gillette. Gillette durante muchos años se dedicó a producir navajas desechables, afeitadoras desechables, y entendió que el negocio no era ahí, porque uno puede modificar el modelo de ingreso y el modelo de ingreso que normalmente uno intenta es aquel que pueda perdurar a lo largo de los años. El otro ejemplo y grande es el tema, por ejemplo, de Microsoft con sus diferentes herramientas. Uno cuando compraba el procesador, el Microsoft normalmente lo compraba de por vida. El modelo de negocio lo modificaron hace unos 4 años y ahora uno anualmente tiene que tener un modelo de suscripción y pagar 100 o $200. Entonces, en lugar de pagar $400 de por vida, hoy en día el modelo de negocio de Microsoft es pague 100, pero páguelo durante 20 años. Entonces, lo que uno innova aquí es en cuanto a los modelos de ingreso. Aquí hay varios ejemplos y es cómo le saco yo más provecho y más kilometraje a una facturación con un cliente. El segundo concepto de configuración de negocio es todo lo que es la red de contactos. El ejemplo más claro es cómo nosotros generamos de valor junto a otro jugador.
Aquí se juntaron Toshiba y UPS en su momento y juntaron el valor de las dos compañías, una como productora de notebooks y la otra simplemente como distribuidora. Y este modelo de negocio fue un gana-gana para para las dos partes. Entonces, a veces uno lo que tiene que hacer es seguir innovando en cuanto al el tipo de modelo de ingreso. Hay otros temas. Southwest fue vital, entendió que los costos operacionales de mantenimiento eran los costos más grandes que ellos tenían. Entonces dijeron, yo voy a tener solamente un tipo de avión. Y se enfocó en un solo tipo de avión, reduciendo en su momento casi el 70% de los costos de mantenimiento. Entonces es como yo mejoro las estructuras organizativas buscando una eficiencia, una productividad en lo que yo hoy en día tengo. El cuarto es modificar procesos. Entonces, es simplemente cómo optimizo procesos y reduzco costos a través de modelos predictivos. En el tiempo, nosotros teníamos un problema en Casa Editorial del Tiempo con el tema de las suscripciones de periódicos. Nosotros teníamos lo que se llama un churn, una deserción cercana al 31%, es decir, de cada 100 suscriptores, 31 se nos iban al final del año. Nosotros montamos un modelo predictivo que con 120 días de anticipación, nosotros con una asertividad del 87% del modelo, lográbamos predecir quiénes eran los suscriptores que iban a cancelar. Entonces nosotros le mandábamos al área de retención, creamos un área de retención, le mandábamos con 120 días de anticipación al vencimiento de la suscripción. Ellos lo trabajaban durante esos 4 meses. Al final de la historia, bajamos el churn del 31 al 16%. Cada punto de churn era un ahorro de $143,000 al año. Entonces, solamente esta idea, de esta innovación que hicimos, le aportó a la organización cerca de $2 millones anuales de ahorro. Entonces, eso es un poco innovación en el tema de procesos. Uno modificando los procesos puede conseguir muchísimas cosas. El segundo paquete, entonces, eso es cómo mueve el negocio, es digamos los 4 primeros. El quinto y el sexto es cómo genera uno productos más rentables. Entonces, cómo optimiza las líneas de productos. Esto es lo que normalmente la gente hace, cómo crea nuevos productos, cómo crea nuevas líneas de negocio a partir de los actuales. El sexto es cómo modifica uno los sistemas o las plataformas de servicios. Cómo puede uno crecer a partir de un producto y lo que llama uno integrarse horizontalmente. Entonces aquí hay un ejemplo que es Díselo con Chocolate, que es de Nestlé, y cómo los chocolates que tenían un valor unitario, va a decir cualquier cifra de $1, uno le aporta valor a través de la plataforma y ese mismo chocolate de $1 uno lo puede vender a través de $3 o 3 o 4 o multiplicar por 5. No sé si ustedes sepan que, por ejemplo, Juan Valdez o Starbucks puede multiplicar por 30 lo que es el costo del café como tal, de lo que lo vende un agricultor, simplemente porque a través de experiencias, a través de un modelo de negocio en donde genera valor por otras cosas, puede multiplicar muchísimo el precio de venta, por ejemplo, de un productor. El séptimo, octavo y noveno y décimo es a partir de lo que es la experiencia del cliente, lo que uno llamaría temas de servicio, temas de canal, cómo innova uno a través del canal. Aquí yo pongo el ejemplo de Amazon, pero también puede uno hablar del tema de Netflix y muchísimas plataformas hoy en día que a través de la innovación en los canales de distribución generan mayor valor. Temas de marca. Hoy en día la marca más valiosa en el mundo es la de Apple y uno está dispuesto a pagar 3 o 4 veces el valor de, por ejemplo, de un smartphone versus la competencia, teniendo básicamente lo mismo, porque la marca vale. Entonces, ¿cómo innova uno alrededor de la marca y le da valor a la marca y ese valor de la marca se lo transmite después al precio del producto? Ejemplos también famosos de esto es Harley Davidson. Harley Davidson es la única comunidad en donde sus integrantes son capaces de tatuarse la marca en la piel. Es decir, aquí uno trata de identificar a los consumidores y tratar de construir esa cercanía de la marca en donde los consumidores son capaces de hacer muchas cosas por ella. Y el décimo tema es básicamente todo lo que es el engagement con los clientes.
Y aquí es básicamente cómo se generan experiencias. Yo hablaba ahorita del tema de Starbucks, que aplica perfecto en este décimo, y es realmente cuál es el producto de Starbucks. Starbucks no le vende a uno café, no le vende sándwiches, lo que le vende es una experiencia. Y sobre ese concepto, Starbucks puede multiplicar por 2 o por 3 el valor de sus productos versus una cafetería normal. Entonces, digamos que esos son los 10 tipos de innovaciones que uno ve dentro de una gran organización que uno pudiera trabajar. Lo importante es enfocarse en uno de ellos, ver dónde hay un problema, dónde hay una oportunidad para esa organización. Cuando uno habla de intraemprendimiento y aplica también para emprendimientos, existen muchos riesgos, muchísimos riesgos. ¿Qué tipo de riesgos? El primero es que la tasa de fracasos en innovación es muy alta. Cuando los proyectos son demasiado disruptivos, la tasa de fracaso es el 90% o más. Nosotros en Casa Editorial del Tiempo, en la incubadora de negocios, yo les decía que teníamos entre 45 y 50 ideas en la incubadora y al final al año podíamos sacar 4 o 5 ideas realmente al final del túnel. Entonces teníamos una tasa de mortandad un poco superior al 90%. Normalmente cuando uno combina estos proyectos disruptivos con los proyectos incrementales o muy cercanos al core o que uno llama de mejoramiento continuo, pues la tasa de fracaso va bajando porque obviamente hay un promedio ponderado. Pero cuando uno habla realmente de innovación, uno tiene que ser consciente que el riesgo hasta ahí es que el 90% de los proyectos van a fracasar. Ahora, como decía Ilana, de pronto en Colombia o en Latinoamérica somos de los pocos países en donde nos da pena fracasar. Aquí alguien fracasa en una organización o tiene un error y lo primero que piensan o pensaban las organizaciones hasta hace muy poco tiempo era despidamos a este personaje, ¿sí? Por bruto, por lo que sea, nos hizo perder $1.000.000. Resulta que en Silicon Valley y en los grandes centros de innovación, este personaje que hizo perder $1.000.000 es el personaje que más van a cuidar, porque la visión de ellos es que este personaje nos costó $1.000.000 y ese aprendizaje tenemos que tratarlo de revertir y recompensar y lograr 2, 3 millones de dólares más adelante. Son de esos sitios en donde el fracaso es visto como una experiencia positiva hacia el futuro. Entonces no tengan miedo de fracasar, muchachos. Normalmente, y lo digo a título personal, yo he fracasado 2 veces, pero las 2 veces que he fracasado he aprendido. Es una maestría completa que he podido utilizar después en mis siguientes trabajos. Cuando uno habla de esfuerzos de innovación en estos 10 tipos que define Kili, normalmente todo el mundo se centra en los de producto, todo el mundo quiere crear productos nuevos, todo el mundo quiere crear plataformas nuevas sobre esos productos y son muy poquitos los que trabajan en las áreas de configuración de negocio y en los temas de experiencia. Y después, cuando uno habla de innovaciones exitosas, los que más tienen propensión a fracasar son aquellos que se trabajan alrededor del producto. Y los más exitosos y con menores tasas de fracaso son aquellos que trabajan los temas de configuración del modelo de negocio o de experiencia del usuario. Entonces, a veces no se dejen encantar por el tema de sirenas, porque eso es una tentación natural. A veces uno tiene que buscar dónde aporta más valor a una organización y a veces uno aporta mucho más valor generando nuevos modelos de negocio o nuevas formas de experiencia de usuario. El enfoque de innovación es muy importante entenderlo. El enfoque de innovación es cómo uno debe enfrentar estos diferentes riesgos. Nosotros tratamos de trabajar sobre 4 enfoques diferentes. Ya les expliqué lo que son los grados de innovación, incremental, disruptivo y radical. Y uno debe tener en los portafolios dentro de una empresa un equilibrio de cada uno de ellos. Es decir, uno no puede tener todos disruptivos, todos radicales o todos incrementales. Tiene que tener un balance para que el factor riesgo no sea tan alto. Porque además el factor riesgo, pues sí, uno fracasa en el 90-95% de las veces cuando es demasiado radical, pero también eso sucede que estamos invirtiendo mucha plata en el portafolio de innovación y eso pues obviamente es pérdida. Entonces uno siempre intenta tener un equilibrio para ganar en algunos y no perder tanto en otros.
Los 10 tipos de innovación siempre tengan en cuenta en los emprendimientos o en los intraemprendimientos cuáles son los diferentes tipos de innovación y dónde hay que buscar ideas. Ahorita Sebastián preguntaba cómo hago yo para encontrar una idea. Las ideas al final son retos que uno se presenta. Las ideas no es otra cosa que la forma de solucionar un problema o un reto en una organización o de una sociedad en particular. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es buscar eso, buscar cuáles son los retos, cuál es el problema que uno quiere enfrentar. Cuando uno habla de orden de entrada al mercado como enfoque de innovación, uno siempre tiene que definir su idea en dónde la va a ubicar. La primera y la más natural de todos nosotros es ser líder, ¿sí? Es decir, el tipo que se inventó la rueda y es el pionero en innovación, pero no siempre ese es el más adecuado. Entonces, a veces uno prefiere ser un seguidor temprano. Este tipo ya inventó y descubrió tal cosa y uno sigue la idea. Y uno trata en el camino de superar al líder simplemente por temas de mejoramiento de la idea original. Es lo que se llama un seguidor temprano. Y al final también existen los seguidores tardíos. Esto es mucho en el tema, por ejemplo, farmacéutico, cuando las grandes compañías mundiales generan años de investigación para sacar, voy a decir cualquier tontería, la aspirina. Pero resulta que la aspirina puede ser convertido después de unos años en un genérico, un medicamento genérico, y entonces empiezan los laboratorios de genéricos simplemente a sacarlos. Mientras una aspirina cuesta, voy a decir cualquier cifra, 500 pesos, el componente de la aspirina puede costar 50 pesos en un laboratorio genérico. Entonces, estos seguidores tardíos al final no invierten mucho en los temas de investigación y lo que hacen es básicamente ordeñar la vaca lechera al final del ciclo de madurez del negocio. Entonces, cuando uno va a innovar o a emprender, uno tiene que definir en qué etapa, digamos, de orden de entrada al mercado quiere estar. ¿Quiere ser un líder? ¿Quiere ser un seguidor temprano? ¿O quiere ser un seguidor tardío? Todo es válido, todo es válido. Aquí simplemente es definirse en dónde va a entrar uno. No siempre, y repito, todos podamos ser líderes. Entonces, uno tiene que entender su idea en dónde se está ubicando. Y de pronto es simplemente mejorar lo que el líder está haciendo. Y por último, el último enfoque de innovación es lo que uno denomina los factores de riesgo. Y los factores de riesgo son muy importantes tenerlos en cuenta. El primero es el ciclo, cuando nosotros estamos hablando del ciclo de vida del producto, es el factor tiempo en el proceso de innovación es fundamental. Aquí estamos hablando en el tiempo, cuáles, digamos, las curvas que uno tiene de utilidad comercial en ventas y en ganancias de una invención o una idea. Normalmente aquí en la etapa de madurez es cuando uno ordeña la vaca y saca los mayores provechos en cuanto a utilidad del negocio. Y luego viene una etapa de declinación, una etapa en donde uno lo que intenta es reinventarse y lograr una segunda etapa de madurez, pero eso es otra historia. Lo importante es que hay que entender que todos los productos tienen un ciclo de vida y ese ciclo de vida tiene un tiempo. Miren lo que ha pasado en los últimos 50 años. Por ejemplo, en el sector construcción, el ciclo de vida de un producto, voy a colocar cualquier unidad para poder entender todo esto, era de 13. En los años 90 es de 9.3 y hoy en día está cercano al 5. Lo mismo sucede en el sector automotriz. ¿Qué pasa? En la medida en que se desarrolla la tecnología, en medida que vamos avanzando, digamos, con nuevas cosas, los ciclos de vida de los productos cada vez son más cortos. Entonces, toda la inversión que hacemos inicialmente en el producto, vamos a tener menos tiempo para amortizarla. Entonces, este es un factor de riesgo muy importante tener en cuenta en cualquier innovación. El otro es el factor costo-precio en el proceso de innovación. Este es de las cosas que cuando uno está innovando, menos le para bolas, pero son de las más críticas. Y es que cuando uno innova, normalmente no tiene certeza de los costos y de muchas cosas. A ustedes en el proceso de este semestre les van a pedir que hagan un modelo financiero, ¿sí? Un modelo estimado de ingresos y costos. Miren este ejemplo. Son los costos del techo del Estadio Olímpico en Múnich
que estaban presupuestados en cerca de 20 millones de marcos alemanes en su momento y costó cerca de 185 marcos. Es decir, se sobrepasó el costeo en 860. ¿Por qué? Porque cuando uno saca una idea innovadora, no existe un precedente, no existe cómo estimar los costos realmente porque no hay historia. Entonces, es lo que uno se denomina un presupuesto base cero, es decir, arranca de cero. Y eso es lo más difícil. A veces encuentra uno en el camino unos costos que no tenía estimados y esos costos que no tenía estimados le pueden dar al traste el negocio. Entonces, el factor costo-precio es muy importante entenderlo y uno tiene que tener la flexibilidad y la dinámica durante este proceso de innovación para dar una vuelta rápida y no fracase el negocio. A mí me pasó. El segundo emprendimiento que me quebré por esto. Y lo tercero, y lo decía Ileana ahorita rápidamente, es que uno debe testear en los clientes. Los clientes, digamos, es la forma más rápida en la cual uno se puede dar cuenta si el producto va bien o va mal. Entonces, y hoy en día existen muchísimas formas a través de todo el tema de tagueos y demás, en donde uno puede experimentar rápidamente con el mercado y obtener resultados prácticamente en línea. Esto es básicamente lo que es muy rápidamente. Esta es una presentación que normalmente uno hace en 50 minutos. Y lo que intentaba era ir muy rápido, pero la idea general es que no solamente el emprendimiento es interesante o es una opción para todos nosotros. El intraemprendimiento es fundamental para las compañías hoy en día, para las organizaciones. El intraemprendimiento es el motor de cambio que las organizaciones están buscando. Y les quiero decir, muchachos, que las organizaciones como tal todavía no están preparados para esto. Entonces, si alguien tiene una duda y de pronto no visualiza qué idea de negocio disruptiva yo puedo sacar, piensen que los intraemprendimientos o los emprendimientos dentro de las organizaciones hoy en día son muy apetecidos y uno los puede trabajar. Acabo de cumplir exactamente el cronograma de don Tiberio, 25 minutos. Muchas gracias. Muy impresionante. Impresionante. Tanto. Muchas gracias, Juan Pablo. Si alguien tiene una pregunta, por favor. Sí tenía cámara. Sí tenía cámara, pero primero quería que se entretuvieran en la presentación. No, muy bien, muy interesante y muy interesante. Fíjese que nosotros hemos echado un cuento de problema específico para un usuario específico. Ese usuario puede ser una empresa, ¿sí? Y el problema que le duele a esa empresa, lo mismo que las personas, etc. Pero siempre caracterizarlo y siempre buscar para poderlo testear, toca saber quién es para poder probar, para poder ensayar. Entonces toca saber quién es. El cuento de que esto es cualquiera no necesariamente funciona, seguramente me van a contradecir y la realidad seguramente presenta contraejemplos, pero es mejor uno saber focalizar ese usuario quién es y cómo es y qué piensa, etcétera, etcétera. Lo que han dicho de dos maneras diferentes, con dos enfoques bien distintos, pero que en el fondo la focalización y el buscar resolverle un problema a alguien es clave. Así es. Dos participantes levantaron la mano. Tenemos a Camilo y a Luis. Camilo. Sí, gracias, Tiberio. Juan Pablo, yo quería pedirte el favor, si es posible, que le permitas a Tiberio o a Juan que nos cuelguen esta presentación porque me pareció, la verdad, excelente. Y pues, a ver si lo permitías. Claro que sí. Claro que sí. Muchas Yo le gracias. mando a Tiberio Súper. la presentación y la pueden colgar. Vale, Súper. muchas gracias. Muchas gracias. Y pues me van a tener durante el semestre como uno de los mentores, así que también tendremos muchísima oportunidad de compartir ampliaciones sobre lo que quieran de este tema. Súper. A ver, Luis. Hola, tengo una duda con respecto a soluciones que requieren de volumen para que sean funcionales como tal. O sea, digamos que se requiere cierta cantidad de gente para que funcione. O sea, que no sea un sistema de una sola vía,
que no sea un servicio que obtengan directamente, sino que entre los usuarios se complementen sus necesidades. No O entendí la sea, pregunta, Camilo, ¿me lo repites, por favor? no, o sea, mi duda es que lo que pasa es que, digamos que es más difícil hacer el test cuando, digamos, por ejemplo, con YouTube, en YouTube lo atractivo es que hay muchos videos, pero sin que hayan videos no pueden haber videos porque la gente misma es la que los monta. Entonces, la duda es cómo probar algo que para que funcione tiene que estar usándose para que funcione. Ese es mi problema. Ok, no, de acuerdo. Digamos que cuando uno hace un prototipo, lo decía Ileana, uno saca un prototipo y ese prototipo hay que salirlo a testear al mercado. Para eso sirven las estadísticas. Uno puede generar muestras estadísticas que representen un universo. Entonces, lo primero que uno tiene que definir es cuál es el universo al cual yo le quiero llegar o mi producto le está llegando. Una vez que yo perfile e identifique muy bien cuál es el segmento, yo trato de buscar una muestra que estadísticamente sea confiable. Entonces, esa muestra estadística, uno a veces con 100 o con 200 testeos, uno puede generar una aproximación al universo con márgenes de error del 5 o 10%. Entonces, ahí es donde nosotros nos apoyamos en un estadístico, un ingeniero industrial que le guste estas áreas para poder definir cuál y cómo debe ser la muestra. Ok, vale, gracias. Bueno, listo. Muchas gracias a todos. Éxitos este semestre. Me imagino que habrá proyectos súper ganadores como ha habido todos los semestres anteriores y cuentan con todos nosotros los mentores para apoyarlos. Ahora sí, don Daniel, que lo estamos esperando ansiosamente para esta última parte de estas charlas. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Daniel Bilbao, yo soy cofundador y CEO de Truora. Les voy a pedir un favor, y esto es más para mí que para ustedes, no mentiras, más para ustedes. Pongan la cámara un minuto, así estén en el baño, ahí para que dejen la huevonada. Miren, es un pantalón de mi casa, o sea, eso no es por que sean bonitos o por nada de eso. Y les explico el contexto. Cuando uno trabaja y está tratando de establecer relaciones con las personas, si uno no los puede ver, uno no hace una conexión social. Entonces, por ejemplo, Juan José Peña, ahora hay un chance pequeño de que yo me acuerde de vos en la vida. Con Nicolás Bamón, no tengo ni idea de quién, Nicole Bamón, no tengo ni idea de quién sos y nunca lo vas a ver. Bueno, ahora que pusiste la cámara sí, pero si me entendés, entonces esto es para ustedes. Yo tengo una presentación de 2 slides y podemos hablar mucho, si quieren. Mi nombre es Daniel Bilbao, yo vivo yo vivo en San Francisco. Acá está como nublado, nublado no, como alcanzan a ver si ahí se ve como el Transamerica Building y acá está Embarcadero. Entonces yo estoy en un vantage point, o sea, un punto de perspectiva como interesante, porque a pesar de que vivo en San Francisco, todo mi negocio está en Latinoamérica. Tengo una empresa que se llama Truora, que ayuda a proteger contra el fraude en LATAM. Es una empresa de software técnico para LATAM. Tengo una presentación de mi perfil y de lo que... Vamos a hablar de muchas cosas y este tiempo es para ustedes y les puedo dar cátedra, les puedo responder preguntas. Lo único que yo no tengo es como la clave del éxito o el secreto, nada de estas barrabasadas. O sea, lo que tengo es como consejos buenos para que les vaya bien en la clase o para que les vaya bien en la carrera o para que se parezcan más a Felipe y a Sebastián de Trébol. Y para no cometer estupideces. Eso es como, yo soy muy bueno como para evitar que la gente haga brutalidades, no tanto como para que les vaya particularmente bien. Entonces usen el tiempo como quieran. Voy a hacer una, ¿cómo se llama esto? La presentación que voy a usar es muy simple, voy a usar nada más 2 slides. Una es esta, que esto lo usé para una cosa de cómo levantar capital. Parental Advisory, como me pueden dar cuenta, yo soy bien, en un buen día me llaman cándido, en un mal día me llaman atravesado. Entonces, si se ofenden fácil, por favor, no estén acá. Este es el perfil mío. Entonces, yo fui a un colegio en Cali, FIFI, que se llama el Colegio Jefferson, que fui buen estudiante, fui nadador un poco de años y
un poquito atravesado, con buenas notas, como medio ñoñito, pero pues no mucho. En los Andes estudié electrónica, hice una opción en administración y en psicología, y después me puse a trabajar. Primero trabajé con Mitsubishi Electric y después con Otis, en un trabajo que aprendí a hacer como buen manager. Entonces mi carrera fue al revés. Yo primero aprendí a manejar gente y después aprendí a trabajar duro. Entonces, después de hacer en Otis, hice un MBA en un sitio que se llama TOC, y después trabajé en banca de inversión en Nueva York, y ahí empezó mi carrera de emprendimiento después de viejo. Yo tenía como 31 años cuando empecé a trabajar en startups, y primero ayudé como VP de Business Development, o sea, haciendo negocios en una que se llama VP. Después monté mi primer startup que se llama Paladin Cyber, y ahora monté Truor. Además, yo estoy asociado a muchos startups colombianos o latinoamericanos. Que ustedes conozcan Rappi, que es grande y va muy bien, que mi hermano es uno de los cofundadores, Fruana, que es uno de los... Está ahí en el coso de Tiberio que le invitaron. ¿Cómo? Joana, te estoy escuchando, creo. Está Muni, está Chipper, está DocDoc, está Treble. De hecho, hay un mundo. Les voy a mostrar. Tracker, ¿cómo es que es esto? Tracker. Nosotros estamos asociados a un mundo de startups porque nos las pasamos ayudando. O sea, nosotros tratamos de mover mucho el ecosistema, como ayudando. Y acá, ¿en dónde está Funding Math? ¿Será? No. Estos son todos como los que hemos estado en algún momento asociados o que hemos metido algún capital o lo que sea. Entonces, por ejemplo, Treble es uno de estos. Y todos estos. Esto está incompleto, pero pues ahí les da una idea. Y lo que hace nuestra compañía es una compañía de software que se dedica a solucionar el fraude en Latinoamérica. Tenemos un podcast que hicimos en Spotify, si no lo han escuchado, escúchenlo, es bueno, es como una historia bien contadita. Somos como 80 personas y lo que hacemos es un software que permite, como la parte más básica con lo que nos arrancamos, es un estudio de antecedentes. Entonces, supongamos que ustedes van a contratar, yo qué sé, van a contratar a alguien que los ayude en la casa o que se va a salir en Tinder con un mancito y quieres asegurarte que el man no tenga antecedentes, que no me parecería nada raro. Entonces lo que hacemos es que pones el número de cédula y a partir de esto haces un check, que es esto de acá. Les estoy mostrando porque después van a preguntar del producto y todo eso, entonces como para que entiendan cómo funciona. Y en menos de un minuto te da una respuesta, donde te da una serie de datasets y te valida la identidad de la persona y el récord criminal y otra cantidad de cosas, y te da un score de 1 a 10, donde mira tanto un score de nombre como de homonimia para ver si alguien se llama Pablo Escobar o algo así. Y este es como el core de nuestro producto. ¿Qué más? Somos 85 pelados, llevamos 2 años en existencia, o sea, empezamos en julio de 2018, estamos en 8 países, somos como 85 pelados y más de 35 de nuestros ingenieros son pelados de universidad, principalmente de la Universidad del Valle, de quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo semestre. Y nos gusta mucho pues lo que hacemos. Entonces yo puedo hablarles mucho de la parte de emprendimiento de startups venture-backed, de la nuestra, y Sebastián y Felipe y Daniel somos muy cercanos porque pues, nosotros los conocemos desde que, yo siempre cuento la misma historia, desde que eran unos pagazos súper malos empleados de una empresa que se llamaba Merkeo, y lunes y martes, era Merkeo, ¿cierto? ¿O era Mercadoni? Mercadoni, yo siempre me confundo. Mercadoni. Entonces lunes y martes trabajan en las cosas de Mercadoni y miércoles, jueves y viernes se ponían a hacer su propia cosa. Entonces, al principio cuando esos vivarachos estaban tratando de contratar, les daba miedo que sus ingenieros fueran a trabajar por otra cosa de los malos empleados que eran ellos. Yo siempre me burlo de eso. Entonces les dimos el primer cheque, los ayudamos a que crecieran y somos muy cercanos. Todo el día estamos consultando. Entonces, ¿qué quieren saber? ¿Qué les interesa? ¿Quieren saber qué cosas de cómo emprender, de cómo llegamos a donde estamos? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les gustaría? Yo tengo una pregunta, Daniel, qué pena. Con confianza. Si ustedes están haciendo un software de prevención y de fraude en Latinoamérica, ¿por qué viven en San Francisco? O sea, como que yo veo como que hay demasiada gente que se va para San Francisco a emprender y todo, y como que no sé por qué no entiendo. No, la situación mía es distinta. A ver, si uno quiere emprender y uno quiere estar como en la meca de innovación, Silicon Valley es la meca de innovación. Entonces yo terminé acá porque estaba trabajando en banca de inversión y fui a un startup que se llamaba VP en Palo Alto y VP quedaba en Palo Alto. Y después cuando monté mi primer startup, Paladin Cyber, era acá en Palo Alto. Truora está todo en LATAM.
Nosotros somos 80 personas, 50 en Colombia, 40 en Cali, 10 en Bogotá, hay como 4 en México, 5 en Brasil, así yo el único que vive en San Francisco. Ustedes están muy pelados para saber esto, pero ahí va a haber momentos en la vida donde uno tiene que manejar las carreras. Yo tengo una esposa muy querida y muy buena, que se aguantó mucha huevonada muchos años, estuvo como detrás mío, y ahora yo soy el flexible. Entonces nosotros vivimos acá porque hay un dicho que les va a servir para toda la vida, y es happy wife, happy life. Entonces vamos a ir acá hasta que mi esposa diga. Hay algunas externalidades buenas, que aquí están los fondos, y sirve para levantar capital, para que lo crean a uno que es mejor de lo que es, para ver otros tipos de formas de crecer negocios, pero vivimos aquí es porque mi esposa quiere. Y el día que se quiera ir, nos vamos. Más preguntas. Yo tengo otra. Digamos, para ese software de fraude, supongo que uno necesita muchos contactos, o sea, digamos en cada país, porque digamos toca tener para acceder a las bases de antecedentes y demás, toca pues hablar, digamos acá con la base de datos de la policía y demás. ¿Cómo llegaron a crecer tanto y poder como tener tantos contactos por decir, no, mire, deme acceso a su información porque es que quiero meterlo en mi software? Y, o sea, ¿cómo fue ese proceso de llegar a tanta gente? Eso no funciona así. ¿Cómo lo explican? Es distinto. Nosotros, como empezamos, es una información que es absolutamente pública. O sea, nosotros no teníamos que hacer contactos con nadie. Es nuestra versión 1. Ahora tenemos un poco de APIs con gobierno y todo eso, pero la versión 1.0 era un scraper que se metía a las páginas y simplemente capturaba la información y la presentaba bien. Esos son el tipo de cosas que muchas personas no entienden cuando están emprendiendo, que se imaginan que para sacar un producto hay que hacer un poco de cosas o tener unos contactos y unas vainas. No, nosotros estamos presentando información que era pública, que era de libre acceso, pero que la preparamos de tal manera que si la agrupábamos todas, la ponemos en una API y se la pasábamos como a Didi o a Cabify o a Rappi, pues para ellos ese proceso era 1000 veces mejor que tener un poco de gente aquí dando clic haciendo esta revisión. Entonces esa es como la ProtoSOA versión 1.0. Parecido a lo de Trello, o sea, si vos ves el producto de Trello es una automatización de WhatsApp, pero yo me la paso hablando con WhatsApp con cualquier cantidad de clientes. O sea, hay otra solución gratis que uno puede usar. Lo que pasa es que si lo querías usar a escala y hay algunas mejoras o innovaciones que te permiten que el producto sea lo suficientemente mejor para que pagues. Pero no tuvimos que hacer nada de esa carajada. La gente asume que eso es como empezó, pero no hablamos con un solo gobierno cuando estamos en los primeros 3 países. ¿Más dudas? Yo tengo dudas para ustedes. ¿Alguno de ustedes está considerando seriamente emprender o más o menos? Yo. Como, ¿saben qué? Chateen porque después les da miedo, como los que están considerando emprender. Levanten la mano ahí. O hagan un chat, o hagan un +1, o alguna cosa así. Yo Bueno. tengo una pregunta, Daniel. Sí, adelante. ¿Cómo fue el proceso de ideación de Trora? ¿Cómo te diste cuenta que había un problema? ¿Cómo iteraste? ¿Qué hiciste algo diferente primero y fracasó y después te diste cuenta? ¿Cómo fue eso? Fíjate que yo sé que hay teorías de cómo encontrar una idea, y yo sé que a ustedes les parece que lo más difícil de empezar a emprender es tener una idea. Yo no creo eso. Y nosotros lo hemos hecho de dos formas. Por ejemplo, mi hermano gemelo ahorita está evaluando como oportunidades de negocio y está haciendo research y coge unos pelados y empieza a investigar sector por sector y se pone a mirar a ver en dónde hay oportunidades y todo eso. O la otra es uno coge un problema y se echa la bendición y a la de Dios. Y las dos son igual de válidas. Trello, de hecho, tenía una idea completamente distinta. O sea, la tecnología es parecida, pero lo que estaban haciendo antes y ahora no tiene nada que ver. Lo que pasa es que ya habían pasado YC, les pusieron un deadline, yo qué sé, 8 semanas más y tenés que salir con algo, entonces tenían que salir con algo. Yo te pongo una pistola en la cabeza y te digo en 3 meses tenés que lanzar algo, te prometo, te doy mi palabra que vos vas a tener una empresa. Porque la alternativa es estar muerto. ¿Me entendés? Entonces, a mi juicio, por eso les pregunto aquí quién quiere emprender, porque estoy tratando de aprender, pelados de la edad de ustedes, que supuestamente uno no sabe nada, si ese deseo de emprender es lo suficiente como para equivocarse, decir que lo va a hacer y después buscar qué diablos se ponen a hacer. Yo soy del creer que ese salto del ángel de voy a hacer esto y después veo que me pongo a hacer es un mayor predictor que va a existir una empresa que el haber encontrado un problema o el haber definido algo.
Ahora, para responderte más específico con Truora, yo sabía que esto era un problema porque mi cercanía rápida a los demás, yo conocí un modelo de negocio parecido que se llamaba Checker, y en Checker yo lo había conocido al CEO hace muchos años, como 4 años, y yo le dije, esto se necesita para la TAM, y el man dijo, no, yo no quiero ir a la TAM, me puedo concentrar en Estados Unidos, y yo decía, esta solución de poder hacer un mundo de validaciones en segundos serviría para la TAM y nadie la va a hacer. Entonces dije, esto aplica a Latinoamérica. Entonces no fue mucha innovación de tuve una idea brillante, sino más este modelo funciona. Ahora lo que estamos haciendo, que es que estamos haciendo validación facial y identity, estamos haciendo otra cosa que se llama signos, eso sí es innovación. Entonces mi producto 1.0 es como coger una idea de otra parte, y el 2 y el 3 sí es más como, hay un poco más de brillantez, sin que sea la gran cosa. Sigan preguntando. El producto de reconocimiento facial es con el documento, como de que yo le tomo una foto a mi cédula. Sí, exacto. O tú confirmas y ves si yo me tomo un selfie y ves si es la misma. Exacto, estamos en una serie de validadores donde si vos querés, yo qué sé, a poner un ejemplo que para ustedes sea interesante, vos necesitas presentar un parcial y queremos que Sánchez no le copia o no le haga el parcial a Spite. La más fácil es que coge el app, te sign up, te da la cara y no sé qué, y te aprueba, y tenemos que asegurarnos que sea vos. Nosotros hacemos todas esas tecnologías y lo ponemos en tanto APIs como SDKs con una buena experiencia, y se lo vamos a vender a los bancos y a fintechs y todo eso. Ok, porque justamente yo trabajo en una empresa cliente de Truora y a mí me tocó integrarlo. ¿Quién? Y tenemos un problema en Auxo. ¿Y tienen que hacer algo de validación facial? Sí. Sí, no, hablemos. Yo te pongo con el equipo. Me imagino que lo conoces. Dame un segundo. Estoy en una reunión a la semana. Sí, porque tuvimos un problema. ¿Pero qué necesitas? ¿Necesitas hacer validaciones adicionales? Tuvimos un problema con ellos. Ah, ok, ya te entendí. Están trabajando con Authentics. Sí, porque es que yo... Adelante. Sí, con Mati. Porque, ¿cuál es el problema? De que o sea, en el caso de nosotros, yo puedo hacer un traqueto que va a vender su cripto porque es una empresa de cripto. Y puedo poner la cédula de otra persona y hacerme pasar por esa persona. Entonces tenemos a Truora para validar la cédula, y antes de la cédula tenemos una empresa con la que verificamos, o sea, que la persona se tome un selfie, una foto del documento. Una vez nos confirme que el documento de verdad pertenece a la persona, le mandamos a Truora la cédula. Pero como esta empresa no nos ha ido muy bien con ellos, o sea, con Mati, no con Truora, sería muy chévere tener ambos con el mismo proveedor. Venga, le enseño. Esta tesis... A mí me mandan la comisión. Sí, dale. Con gusto te pagamos 10% por... O sea, no, pero buen intento. Les cuento... Esta es nuestra tesis de Digital Identity. Nosotros tenemos un producto y dijimos, si ya hacemos toda la parte de background checks, o sea, si yo ya puedo decir Sánchez, Castañeda y no sé qué, tienen antecedentes. Muchas de las empresas no solamente quieren eso, sino quieren validar identidad. Entonces, si hacemos el producto de arriba, nosotros deberíamos tener un mejor producto. Lo que pasa es que nos demoramos más en llegar al mercado. Entonces, hay unos que llaman Mati y otros, pero como nosotros ya hicimos bien background checks, lo que creemos que lo que viene es que si hacemos Digital Identity, literal, nuestra tesis top voz. Pues si ya trabajo con estos manes, voy a preferir trabajar con ellos y vamos a tener un producto más integrado, y esto funciona mejor. Nuestro producto está ok, porque todavía es como, estamos probándole, estamos haciendo mejoras, pero le estamos metiendo un mundo de ingeniería, y nuestra propuesta de valor es como, cada peso que vos me pagas, yo me lo gasto en ingenieros. O sea, hoy contrato a tus compañeros, y eso es lo que nos permite como competir. Entonces, sí, de una lo trabajamos. Espérate, aquí hay varios con preguntas. Si quieren preguntas, pueden escribir o pueden hablar. Entonces, chaname con confianza. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Mi nombre es Rodrigo. Tú has dicho que eres un ángel, entonces, ¿qué valores o qué cualidades buscas en los equipos de los emprendimientos donde has Listo. Cuando yo digo que nosotros, ¿ustedes saben qué es un ángel inversionista? ¿Cómo más o menos qué es eso? Es como dice la palabra, es alguien que cree en uno cuando nadie cree en uno. Entonces, les voy a contar la historia de... ¿Ustedes le contaron cuando nosotros hicimos el primer cheque, Sebas? ¿O no le contaron? No. Entonces llegan estos manes... A ver, vamos a ver por partes. Sebastián, Felipe y Daniel son muy buenos. Son muy buenos pelados, muy buenos emprendedores, aprenden rapidísimo, y esas son cosas que son valiosas. Pero los manes,
eran más verdes en ese momento que no te puedes imaginar. O sea, verdes es que uno los ve pero ellos tienen una cualidad muy buena, es que ellos inspiran ternura, entonces uno le provoca ayudarlos. O sea, literal esa era la interacción que teníamos. Entonces mi cofundador, que se llama David, habló con Sebastián y se cayeron bien y me mandó un WhatsApp y me dijo, ayuda a estos manes. Y yo dije, listo. Los manes estaban persiguiendo y persiguiendo para que habláramos y yo no quería hablar con ellos porque estaba ocupado, pero una vez dijo, veámonos en la casa de mi hermano allá en el 85. Y estaban 4 personas de mi equipo, 3 personas de mi equipo, y estaban estos 3. Y me mostraban la idea, lo que tenían, no sé qué, era una vaina ahí con WhatsApp, pero no estaban seguros de para dónde iban, pero chévere, y están aplicando YC, y habían trabajado con el manes de Platzi, entonces bien. Y les dije, bueno, ¿y quieren levantar capital? Ajá. Y ya les dieron cheque, sí, ya no tienen una oferta. Eso no funciona así. Cuando uno está levantando capital, vale cuando tenés plata en el banco. Eso vale. Todo lo demás es puro cuento. Y cuando alguien te dice quiero invertir, es como si alguien, es como, voy a hacer analogías machistas, voy a evitar eso. Es como si, esto está grabando, no puedo hacer esa analogía. Hagan de cuenta que ustedes quieren, en béisbol, hagan de cuenta que están jugando béisbol y quieren hacer el home run y quieren llegar a la cuarta base. Cuando alguien le dice a uno que te voy a dar la plata mañana, es como primera base. Cuando alguien dice quiero invertir, es como más o menos estoy interesado. Entonces llega Sebastián y me dice, no, sí, yo voy a invertir. ¿Tenés inversiones? Sí, ya nos van a dar inversión. ¿Quién? Fred de Platzi. Ah, súper. ¿Y a qué términos te va a invertir? No te puedo decir. Yo, ¿cómo así, güey? ¿Cómo es que no me puedes decir? O sea, ¿a qué términos significa? ¿Qué porcentaje? ¿Por qué valoración? Porque no lo que hace es entregar un pedacito. No te puedo decir. Digo, ¿pero por qué? No, explícame. No, es que me dijo que invertía a la plata que vos invirtieras. Se me puso contra la pared, terrible, porque entonces estaba yo ahí sentado queriendo ayudar a estos berracos emprendedores, ¿sí o qué? Pero, no sé, ¿sí me entiendes? Y son unos pelados, y cuando uno es un startup, usualmente, uno le está invirtiendo, uno hace una inversión tonta. O sea, cuando uno es un inversionista ángel, uno le tiene tanta fe a alguien que uno dice, te va a dar una plata, y lo más probable es que eso nunca dé nada. O sea, 99% probable que no dé nada. Entonces me tocaba inventarme un número para darles plata a ellos. Y para mí era muy desagradable porque ellos estaban tan verdes que si yo les decía, te doy $50,000 por el 50% del negocio, te prometo que me lo aceptaron. O sea, estaba seguro, ¿sí o no? Pero que lo digan ellos, ¿sí o no? Sí. Si les decía, te doy cualquier cosa, iban a decir que sí. Entonces yo me sentía súper incómodo porque yo lo único que tengo es mi buen nombre. Y algo que uno aprende ya después de un rato, que uno lo único que tiene es el buen nombre y cualquier cosa que uno haga mal, de pronto en el tiempo, en ese momento la gente está bien, pero años después se dan cuenta que uno los tumbó y se emputa, y entonces yo no sabía qué hacer. Entonces yo era ahí puto, pero no tenía mucha plata, porque nosotros no tenemos mucha plata, o sea, nosotros parecemos ricos, pero no. Entonces no había qué hacer, y no había qué hacer, y no había qué hacer. Entonces lo que hice fue que volví a esa situación un teachable moment. Cogí a mis 2 ingenieros y la otra persona que estaba ahí en la oficina, y les dije, listo, ustedes van a poner de acuerdo con una valoración correcta, o sea, que los dos estén de acuerdo, y yo les voy a dar de mi plata y se la voy a prestar. Y si la compañía llega a funcionar, entonces es mi equipo el que se gana la plata de haber invertido en Treol, y si la empresa pierde, pues perdí mi plata. Y les puse $10,000 y ellos me pusieron de acuerdo. Entonces así mi equipo aprendió valoración, estos manes aprendieron del otro lado, y yo no estaba en la mitad, sino que les decía, bueno, ¿qué les parece si invertimos, yo qué sé, $10,000 a $1 millón, o $40,000 a 4 millones, y así? Entonces hicimos eso. Pero pues para cortarte, me parecía muy resilientes, me parecía que aprendían bastante, me parecía que el tener 3 pelados técnicos era muy buena. O sea, ustedes como ingenieros de sistemas tienen una ventaja gigantesca porque es más fácil aprender negocios que aprender el lado técnico. Entonces ustedes pueden ser muy buenos técnicos y unos asnos en negocio, el chance de éxito es mucho mejor que al revés. Entonces, esas son las cosas que buscamos. Resiliencia, capaces, que trabajen muy duro, que quieran aprender. Eso es lo que buscamos. Adelante, José Tiberio. Sí, muchas gracias. Es que como se está acabando el tiempo, por ahí en el chat, y hubo una pregunta ¿cuál considera o que errores que usted haya cometido que dice aquí fue donde la embarré? Uy, muchos. Me parece nosotros no vamos hasta para equivocarnos. Que muy buena pregunta, me pareció. Sí, nosotros nos equivocamos todo el tiempo. Esta charla puede ser un error. Por ejemplo. No, mentira. Pues, no, mentira, no. Cuando elegí a uno cofundadores es muy fácil equivocarse. Un matrimonio arreglado.
Y si uno no conoce muy bien a los cofundadores y sobre todo el sistema de valores y cómo solucionar problemas, es la forma más fácil de morirse. Las empresas se mueren, la razón número 1 de muerte de las empresas es que los fundadores no se entienden. Y eso es inusual. Yo estos manes como a Sebastián y a Felipe, una vez al mes que estoy hablando con ellos, les pregunto cómo van, y a mí eso me dice más de cómo va el negocio, cómo va la relación de ellos, que las métricas. Entonces, elegir mal cofundadores y tener mala comunicación es uno grande. Una vez contratamos una pelada de recursos humanos muy joven. Eso fue un error gigante, porque era más como amiga cercana del equipo que recursos humanos. Eso, error gigante. No, un mundo. Una vez hicimos un anuncio de un producto que íbamos a sacar de COVID y lo íbamos a sacar para todo Colombia, a ponerle el miércoles. Y quisimos hacer el anuncio el martes, nos quisimos adelantar, y entonces había una gente en la fiscalía y la procuraduría y no sé qué que no sabían, entonces nos abrieron una investigación, la verdad, acá, porque quiénes eran estos manes y que se estaban hackeando al Estado colombiano. Entonces nos estaban llamando unos generales y una cosa así por habernos adelantado un día de denunciar una cosa. Y no pasó nada, pero vos te imaginas el estrés cuando vos te empiezan a llegar, hay un grupo de WhatsApp de riesgo y de fraude donde está el vicepresidente y el otro están preguntando quién es Trubora y me mandaron los screenshots y yo no sabía qué hacer con mi vida. Y esto es una estupidez. ¿Qué más? Mucho. Errores de contratación sobre todo. ¿Qué más dudas tienen? Yo, por cierto, me puedo quedar un par de minutos más si quieren, porque el tiempo es para ustedes, por eso pedir de último, pero no se tienen que quedar, yo no me ofendo. Alfredo Hernández. Adelante, Alfredo. ¿Qué tal, Daniel? Qué envidia no estar en San Francisco ahora en este verano. Mi pregunta es, yo he creado varias empresas como ingeniero sin haber estudiado management, digamos. Y después me fui a estudiar y quizás tuve la oportunidad, mi profesor más destacado fue Christensen, digamos, que me imagino que conoces, que fue quien desarrolló la teoría de disrupción. Entonces, la pregunta es, ¿qué teoría de management consideras que ha sido importante para el desarrollo de tu empresa? Fíjate, nosotros tenemos una filosofía de manejo de gente súper como específica. Nosotros puede que hagamos cosas mal, pero la forma en la que crecemos el equipo y nuestra cultura es como exactamente como lo queremos. Otra forma de responderte esto es, uno cuando crece es como una persona y uno tiene como su personalidad y sus quirks y sus vainas. Entre más viejo uno se vuelve como una caricatura de sí mismo. Y Trubora es una caricatura completa de nosotros. Entonces, por ejemplo, la compañía que nosotros tenemos es la que hubiéramos querido cuando estábamos aliados a ustedes, donde hubiéramos querido trabajar. Entonces hay unas cosas que para nosotros son básicas. Yo una vez escuché que había una empresa que cuando se pasó a remoto tenía un software que miraba cuánto tiempo estaba conectada la gente trabajando, cuántos tecleados. Esa es la vaina más ridícula que yo he escuchado en mi vida. Nosotros no trabajamos con horarios, trabajamos pagados de objetivos, ¿sí o qué? No perseguimos a nadie, porque lo que tenemos son como socios y no empleados. Tratamos de ser lo más planos posibles. Y todo esto se reduce en la teoría de como la optimista versus la pesimista. Cuando vos pensás, hay dos teorías de management extremas, el empleado de aquí y el empleado de allí. Entonces hay una que dice que la gente siempre está tratando de buscar la comba al palo y de hacer el mínimo requerido, entonces vos tenés que estar detrás de ellos y no sé qué. Y hay otra que dice la gente es buena, es capaz, hasta el que no está yéndole bien es porque hay algo que no le permite que le vaya bien, y nosotros estamos en este extremo. Todo el tiempo asumimos que la gente es buena y que puede ser buena, estamos haciendo cosas para remover las cosas que no le funcionan. De estructura, puede ser cosas psicológicas, o sea, a veces cuando alguien está funcionando mal, yo lo primero que le pregunto es cómo vas, cómo te sentís, cómo va la novia, la familia, pues como pensando que debe ser otra cosa lo que no permite que la persona esté produciendo. Entonces, asumir que la gente es buena, tratarlos como adultos y como adultos muy capaces, es el estilo de management más como distintivo de nosotros. Y es meritorio porque el promedio de nuestra compañía es 24 años. O sea, cualquiera te puede decir, yo voy a manejar mi equipo como adultos, pero cuando vos tenés pelados de 20 años, o estos millennials que quieren
promocionar cada semestre y que tienen todas las rayas que tienen ustedes, es mucho más difícil decir yo voy a tratar al equipo así. Entonces, había uno de ustedes, ¿cómo se llama? Con el que estaba hablando del problema que tienen el técnico. Espérate, ¿en dónde estabas? O sea, ¿Qué cambió ustedes, bueno, ese man es un muy buen socio de esa compañía. Porque estar aquí en esta charla, viendo tengo un problema, lo interrumpo, hablamos al respecto y soluciona el problema, eso es exactamente con lo que uno quiere trabajar. Ese no está diciendo yo soy un practicante, ese no está diciendo vamos a ver, es literal, tengo un problema, estos perros de la compañía no me lo están solucionando, voy a salir de problema acá. Eso es porque en su compañía seguramente lo tratan como adulto y tiene un sentido de pertenencia grande y dice voy a solucionar este problema. Entonces, eso... También por el vesting. Soy yo. También, Antonio, también tiene súper chévere. Y en el podcast, le mando el podcast. Tratan ese tema interesante. Les propongo una cosa a la hora. Los que tienen la mano levantada, no contestes, digan en 15 segundos su pregunta. Entonces, si quiere, comience, no sé, Camilo, que es el primero que vi. Gracias, Tiberio. Yo le quería preguntar a Daniel, en el inicio de los startups, cuando pues uno tiene cierta valoración y no tiene mucho capital disponible, ¿cómo se trabaja como fundador? Es decir, ¿uno cómo saca dinero para vivir? O sea, ¿con qué mentalidad se asigna el dinero? O sea, porque obviamente si uno se asigna un salario ridículo, va a desangrar la empresa. Listo, está claro. Pero no listo. Daniel. Entonces, un salario, dale, vamos a seguir las mismas. ¿Qué más preguntas tiene? Una es como, Rodrigo, ¿dónde sacó plata? Rodrigo, 15 segundos. Perdón, me olvidé de bajar mi mano. Sigan. Bueno, ¿quién más tiene? Entonces, Luis tenía la mano levantada también. Hola. Sí, que estaba preguntando si es válido adaptar ideas ya existentes a mercados distintos donde estas no estén. O sea, como por ejemplo, tú ahora se supone que ya existía en Estados Unidos, pero él ha decidido expandir a Latinoamérica bajo su propia iniciativa. Entonces, si eso se puede nada más decir, bueno, esta idea funciona y esta idea puede funcionar aquí también. Listo. Okay, gracias. Simón, espérate un segundo, Daniel. Le falta Simón, Mateo, Santiago y creo que ya. Para que diga 15 segundos cada uno. Sí, pues yo tenía más que todo una pregunta con scraping y digamos que, pues yo tenía entendido como que uno necesita que las páginas como tal lo permitan. Y mi pregunta era más como si en algún momento se vieron, más que todo pues al inicio, se vieron involucrados como en hacer algo que de pronto no se debía hacer y digamos que cómo fue ese proceso como de pronto enfrentamiento como si se meten en un problema, por así decirlo, o si pues les llegó a pasar. Listo. Okay. Esa la respondo. ¿Quién sigue? Next. Mateo, creo. Mi pregunta iba relacionada con la de Luis y es si en los emprendimientos que tuvo en el pasado se basaron en, digamos, crear un producto nuevo o si es mejor, digamos, lo que hizo con Trubora de, digamos, ya tener una idea que está más o menos validada o ya está validada en un contexto y es mejor tomar esas ideas y comenzar a iterar desde ahí o crear un producto nuevo. Ok, y Santiago, finalmente. Hola, sí, mi pregunta era relacionada como cómo saber si, o sea, actualmente tengo un producto y quiero lanzarlo al mercado, pero no sé hacerlo y ciertas personas me están proponiendo la forma de hacerlo y me plantean pues todo el camino para hacerlo. ¿Cómo sé cuánto debo dar de mi empresa, cuánto debo dar de mi emprendimiento o cómo entonces valorizar mi empresa? Listo. Ese es más jodido, pero también la respondo. Bueno, Daniel, hágale. Okay. Ahora usted dice lo que quiera. Sí, la primera, ¿de dónde saco plata cuando no tengo? Pues esa es la belleza del problema de emprender, ¿no? Que cuando uno no tiene plata, le toca elegir. Camilo, un par de preguntas. ¿Vos qué estudias? Sistemas de administración. Súper. ¿Tus papás son ricos? Lo voy a preguntar distinto. ¿Estrato 6?
No, estrato 5. Listo. Entonces tenés como más o menos acceso a capital, pero no libre. Entonces vos tenés una restricción distinta que alguien cuya familia vale 10 millones de dólares. Entonces te toca, hay como 4 o 5 formas de financiarse. Una, como sos ingeniero de sistemas, vos pones todo tu sweat equity, vos pones todo tu trabajo y le vendes algo a tu primer cliente y que te pague por adelantado y con esto te defendes. Otra forma es que puedes tratar que alguien te dé 3 pesos y coges esa plata para contratar a un par de personas. Otra forma, que es como hacían los abuelos de uno y los papás de uno, es que empeñan la casa, van y cogen una hipoteca y con la hipoteca van o sacan un préstamo del banco y ojalá esa vaina funcione. Y otra es pedirle plata a los papás. Por último, la que te recomiendo, coge a 3 o 4 de los que están aquí, que les gusta hackear cosas y quieren hacer esto, cogerlos de socio y entre los 3 monten algo. Porque ustedes entre 3 o 4 ingenieros pueden hacer lo que quieran. Y como todos son pobres, cuando digo pobres es que no ganan plata, excepto Antonio y de pronto un par de ustedes, entonces tienen tiempo para hacerlo. Entonces puedes hacerlo con socios, eso es como pagarlo en equity. Y ya cuando tengas un poquito de tracción, ojalá puedes levantar capital si quieres hacer eso. Si logras tener clientes que te paguen lo suficiente, de pronto con los mismos recursos puedes fondear la compañía. ¿De dónde saco plata? Listo. Vale, gracias, Daniel. Vale adaptar ideas a mercados distintos. Obvio. Lo que pasa es que la gente cree que tropicalizar ideas es como plug and play y usualmente no funciona así. Pero innovaciones puras o ideas de otra parte está bien. Yo no juzgo qué es mejor porque lo que uno debe hacer, o sea, la forma de pensarlo es qué problema es lo suficientemente importante para que yo le quiera dedicar los próximos 10 años. Para mí el problema de fraude es un problema suficientemente importante. Entonces uno mira es qué tecnologías, qué cosas hace para solucionar ese problema. Si ustedes dicen, hay una marca de gafas, yo qué sé, de rayos X en Estados Unidos y creo que esto funcionaría en Colombia, yo a eso no me gusta tanto. Si hay un problema de que la gente se está yendo mucho a la luz, yo qué sé, y entonces con esas gafas de night vision, entonces la gente no se va a caer, pues de pronto esa es la forma de solucionar el problema, pero lo abordo más así, que como exportando tecnología o tropicalizando. 3, scraping no debido. Me encanta esta pregunta. El 99% de la gente es extremadamente miedosa y tiene un concepto de la legalidad distinto a la gente que trabaja en startups. Lo voy a decir de una manera distinta. Si vos estás haciendo bien a la sociedad y estás tratando de actuar correctamente, el chance de que te metas en problemas legales es muy bajito, porque uno está tratando de actuar bien. La ley, y sobre todo en Latinoamérica, no se mueve sola. Vos tenés que joder a alguien y los tenés que joder duro para que te quieran joder a vos. O sea, no es como que hay una policía ahí perfecta. Mi perfil de riesgo es bien alto. Cuando uno está haciendo como scraping o cosas de esas, pues sí hay un juego de gato y ratón tecnológico, pero estar preocupado por el nivel de riesgo de que va a salir uno demandado o algo así, no. Y cualquier cosa que a vos te preocupe, el componente legal, que no sea inmoral o que no estés tratando de hacerle daño a la sociedad, no te debería preocupar, porque las leyes usualmente van muy detrás del área de negocio. Entonces, uno tiene que ser súper ético y buscar cómo hacer un buen trabajo, pero o sea, lo peor que le pueda pasar a un emprendedor es tener un amigo abogado y pedirle consejo al amigo abogado sobre lo que puede y no se puede hacer. O sea, no vas a hacer nunca nada en tu vida. Y eviten, y les digo esto es un consejo, eviten andar con abogados para la vida. O sea, dejen así. O nunca hablen con ellos al respecto. Y esto es una visión bien sesgada, obviamente, pero la creo firmemente, al punto de que lo digo y lo repito y se lo digo a todo el mundo. Y cuando el presidente no sé dónde me dice que es abogado, yo digo, y menos mal te pusiste a dar otra cosa. Listo. Esto es una visión sesgada, esto sí no me tienen que creer porque no es. Emprendimientos nuevos ya validados. Esta es como la misma pregunta. Sí. Sí, es lo mismo, pues emprendimientos nuevos no es tan difícil. La vida es más fácil cuando uno tiene menos preguntas y si hay algo que ha funcionado en otro lado, pues es más fácil asumir que va a funcionar en este lado, pero pues a ver, les pongo un ejemplo. Hay muchas aplicaciones en Estados Unidos que funcionan súper bien, pero pues ¿cuánta gente tiene iPhone X en Latinoamérica? Entonces solo porque funciona en el otro lado no significa que va a funcionar acá. Y por último, esta es más dura. ¿Cuánto entrego yo de mi compañía? A ver, 2 cosas.
La primera les puse ahí mi celular. Yo soy súper bueno para decir que no. Es este 603-277-0449. Entonces escríbeme y charlamos un ratico. Es muy fácil ponerse garoso a decir, es que mi compañía vale un mundo de plata y es que yo valgo mucho, entonces no te quiero entregar algo de mi compañía. Ese es un extremo de pensamiento. Y el otro extremo de pensamiento es como un pelado que no ha hecho nada de nada. Si alguien te va a dar una plata para que hagas tu trabajo, pues cualquier plata funciona. Esos son como los dos extremos, pero te lo explico más detalle. Pero pues usualmente nunca más del 20%, porque después si te llega a ir bien, quedas con problemas para poder levantar más rondas y se te vuelve un gallo, si quieres financiar. Listo, me va a quedar a ustedes, no, aquí cerramos, gracias, me va a quedar 10 minutos más con los que quieran, si quieren haber más preguntas, si no se pueden ir, quedan dismissed. Les recomiendo el podcast que ahí les pasé, del de Spotify. Ahí les contamos como toda la historia de Truebar y todo eso, le gastamos mucho tiempo y es entretenido, no es, o sea, no crean que es como una cátedra, es como Netflix, pues. Entonces... Sí, muy agradable de escuchar. Exacto. Daniel, muchas gracias sus aportes, muchas gracias por la frescura del intercambio. Yo creo que eso es clave para que nos ayude a implantar ese ambiente de apertura y de colaboración entre los distintas, entre ustedes, señores estudiantes, entre nosotros, los muy importantes profesores, etcétera. Esto es para que nos vaya bien a todos. Correcto. Bien, ¿puedo hacer un comercial antes que me olvide? Sí, señor. Nosotros estamos contratando mucho en Truora. Hay que hacer una prueba técnica súper dura, pero si la pasan, los contrataríamos. Yo tengo me voy a preparar. Exacto. Yo tengo un foco especial en contratar ingenieras. Entonces, a todas las aquí que sean ingenieras, por favor, apliquen. Y pagamos 2 millones de pesos por ingeniera contratada. No estoy jodiendo. Es más, profe, si querés te lo pago a vos o se lo repartimos al equipo o se van en una rumba o lo que sea. No, pero en serio, pagamos 2 millones de pesos por ingeniera. Sofía te doy mi WhatsApp, me escribas y charlamos los dos después. Exacto. Sofía, ¿quién está aquí? María José, ¿ustedes son ingenieras de sistemas? Sí. Apliquen. En serio, escríbame al WhatsApp y yo les cuento más cosas de la empresa. Tenemos 14 ingenieras en la compañía. ¿Algunas han visto 14 desarrolladoras juntas? Nunca, ¿sí o qué? Bueno, entonces apliquen. Muy bien. Pero bueno, y necesitamos muchas más. Eso ya me desahogué con los estudiantes, decir que necesitamos que haya más ingenieras metidas en esta lucha. Joana Zambrano estaba por ahí, que es una de nuestras... No la vi, pero que aplique. Y Nicole, asumo que Nicole... No, es para... Nicole es un nombre de mujer, sí. Ah, no, también Nicole, sí, también. Bueno, listo. No, muchas gracias a todos. De verdad quedan dismiss. Yo dejo esto abierto como Daniel muy amablemente se ha ofrecido. Y muchas gracias a Juan Pablo, a todos. Muchas gracias a Ilana y a todos por estar acá. Y me parece que súper. Estoy muy contento y a trabajar porque esto no es solamente inspiración, sino inspiración. Daniel y Juan Pablo, ellos, los muchachos tienen aproximadamente un proyecto de 500 horas casi ingeniero de aquí a noviembre para sacar adelante. Eso es un capital interesante para invertir en una idea chévere. Si empezaría, yo les doy ideas. Eso, hágale. ¿Es libre o hay una restricción de lo que tiene que ocurrir? Es libre. Que quisiéramos que la ventaja comparativa fuera conocimiento y tecnología de computación. ¿Cómo así? Pues por supuesto en el concepto de que sí estoy resolviendo un problema a un específico, a un usuario específico. ¿Sí? Listo. Vamos, el sector, etcétera, es libre. Les voy a dar varias ideas entonces. Una, ¿cómo hacer que los rapitenderos o los geeksters ganen más plata? Entonces pueden haber una app que se mete y hackea las aplicaciones de Uber, Didi, Cabify, Rappi, y entonces uno se puede linkear y ahí le decís cuál está pagando más para que la gente pueda mover. Y eso le ayuda a la vida a los geeksters. Fácil. Otra que hemos estado mirando. Esa la vamos a hacer nosotros con Truora Labs, que es como un grupito que la vamos a hacer. Si quieren, contratamos a algunos de ustedes, pero vamos a hacer un
aplicación de fantasy fútbol, como de fantasy, pero pues para Latinoamérica, para que sigan la Champions y todo eso. Entonces como que sea como más de growth. ¿Qué más pueden ser buenas de problemas que hemos visto? Hay unas cosas de transparencia de gobierno, o sea, todas las licitaciones y todas esas vainas de cómo funciona el gobierno, eso está lleno de suciedad. Entonces si se meten a llevar cómo funciona y le dan transparencia, eso también ayuda. ¿Qué más hemos visto? Acabamos de fondear una startup de trabajo remoto, que lo que hace es que maneja nómina de toda la gente que es contratada remota. Entonces convencen a una empresa gringa que los contrate ustedes y dicen, tenemos una empresa que ayuda con los pagos y todo eso, entonces no se tienen que preocupar. Esa la acabamos de arrancar. ¿Qué más? Sebastián, ¿vos qué has visto de bueno? No sé, estaba pensando si se me ocurre algo, lo digo, no sé. Bueno, después les doy bastantes más. Canal abierto. Sí, no, y escríbame, yo les doy ideas. O sea, es muy irónico porque todo el mundo que hablo que quiere emprender no tiene ni una idea y nosotros lo que no tenemos es equipo suficiente para todas las vainas que queremos hacer. Exacto. Utilícense y utilícennos para validar ideas que a ustedes les pueden parecer malas o locas o super guau, pues la cosa es comunicando. Varios han dicho, y Daniel lo dijo, comunicación, eso es clave. Y entonces, ¿será que esta vaina? Entonces le escriben a quien quieran, ¿sí? ¿Será que esta vaina puede funcionar? ¿Qué le parece? ¿O que reaccione a este reto, de este problema para este usuario? Y pues vamos a ver. Pero si no preguntan, no van a obtener una respuesta. Entonces toca atreverse a preguntar. Acuérdense del cuento de Sebastián y Felipe, que ellos dijeron, pues nosotros empezamos a proponer y a preguntar sin mucha anestesia. Y eso es, ese tipo de cosas, cada uno en su estilo, es lo que hay que hacer. Entonces, a mí para aplicar la norma que dijo Daniel, yo tengo 5 palabras mágicas para la supervivencia feliz. Son, sí señora, como usted diga. Entonces, por eso me tengo que retirar. Pues, que estén bien. Este canal y este espacio es de ustedes. Un placer. Sí, un favor, ¿puedes dejar de grabar, porfa? Para que podamos hablar más cómodo. Sí, claro. Gracias.